Continuamos con nuestra explicación acerca de el reino, la iglesia. En lo que miramos en el video anterior, hoy estamos viendo nuestro video número 6, habíamos mencionado acerca de que había una dificultad en comprensión, un gran obstáculo que Jesús tenía y tuvo que superar en la explicación dada a los apóstoles acerca de el reino. Porque Jesús les enseñó acerca de ellos del reino y ellos tenían una concepción diferente. Ellos tenían una concepción acerca de un reino terrenal, reino humano parecido al imperio romano, parecido al reino de los egipcios, al reino de los que ellos conocían antiguamente. Entonces, no entendían totalmente. Y Jesús está hablando de un reino espiritual, celestial, con instrucciones, con órdenes y con organización de los cielos. Usted y yo tenemos también que aceptar entonces esta información que Jesús da. El reino que Él está hablando tiene una organización, pero proviene de los cielos. No como los humanos organizan sus reinos, sino que Cristo Jesús tiene el plan, tiene el proyecto de establecer un reino espiritual con una organización diferente. Y esto vamos a estarlo analizando constantemente porque los apóstoles tenían problemas para comprender totalmente esta información. Les habló acerca del reino. Cuando Jesús usaba la palabra reino, Él tenía en mente, ya les he dicho a ustedes, una idea. ¿Cuál idea? Un reino espiritual conformado por personas que modificaban su conducta, modificaban su actitud, modificaban su moralidad, se transformaban ellos mismos, se transformaba su familia y por lo tanto se transformaba su sociedad. Algo difícil de conseguir en aquella época y algo difícil también de conseguir en esta época. La mayoría de las personas no queremos transformar nuestra vida, nuestras costumbres. No queremos, pensamos que nuestras costumbres morales son las correctas y aunque sepamos o intuimos que son incorrectas, decimos no me importa, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, no como alguien más me diga que debo de vivirla. Bueno, Jesús se enfrentó con lo mismo. Jesús va a enseñar un modelo distinto de vivir, una nueva conducta, una nueva manera de ser. Y fue muy difícil para la sociedad del primer siglo aceptar esta información, como también en esta época sigue siendo difícil. Ahora, cuando los apóstoles oían la palabra reino, otra vez ellos tenían la idea de una institución material, una institución terrenal, donde existía el rey, existían los ministros, ministros que le ayudaban al rey a gobernar, donde existían los gobernadores de provincias, en fin, piensen en la clase de reino que ellos creían, mientras que Jesús pensaba en una institución espiritual en donde el único rey, fíjese bien, el único rey que gobernaría en los corazones y en la mente de los creyentes iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y entonces toda gente que aceptara a Cristo Jesús en la obediencia del Evangelio iba a formar su pueblo. Así que los discípulos de Jesús tenían en mente un reino terrenal para liberarse. Ellos deseaban que el Mesías derrotara a los enemigos de Israel y que el Mesías estableciera un trono en Jerusalén y se rodeara de personajes, de autoridades que le ayudaran a gobernar. Pero Jesús ya había hecho énfasis anteriormente de que su reino no era terrenal, no era de este mundo. Los quiero llevar a ustedes a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 18, en el verso 36, y rápidamente vamos a mirar aquí cómo Jesús menciona esta frase acerca de su reino. Dice, mi reino no es de este mundo, sino que mi reino es diferente. Voy a leerles el párrafo textualmente. Dice, desde el 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, verso 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, verso 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, 36, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por supuesto que también Poncio Pilato tenía esa información errónea acerca de que alguien venía a disputarle el dominio de Judea en estos momentos. Así que Jesús le vuelve a repetir por 3 veces en esta sección: mi reino no es de este mundo. Entiéndelo tú, Pilato, y que lo entiendan también los judíos, y que usted y yo también lo entendamos. El reino de Cristo, la iglesia, no es algo para que en este mundo tenga poderes o tenga posesiones de este mundo. Lamentamos que haya habido desviaciones durante estos 20 siglos y que muchísimas gentes hayan creado iglesias, iglesias multimillonarias, iglesias de muchísimas posesiones, y que piensan que por el tener muchas posesiones son la iglesia del Señor. No es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es aquel grupo de personas que humildemente aceptan que Cristo Jesús sea su guía y no se interesan en las posesiones materiales. Cuando digo esto de que no se interesan en las posesiones materiales, hablo de que como iglesia tenga acumulación de grandes posesiones. Como persona, como individuo, cada persona es libre de manejar sus finanzas de tal forma que puede progresar económicamente o financieramente. Pero la iglesia como institución no es una que va a poseer grandes extensiones de tierra, grandes capitales en los bancos o grandes muestras, sobre todo los líderes, grandes muestras de poder económico. Estoy seguro que usted conoce muchos líderes religiosos que podemos ver en las noticias las gigantescas, las grandes, las ofensivas posesiones que tienen, mientras que sus feligreses los alimentan día a día con sus diezmos y con sus ofrendas, con sus limosnas. Y mientras que estas personas, estos personajes viven en la opulencia, los miembros viven en pobrezas extremas. No, esas no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser de otra manera y la vamos a estar viendo aquí a través de nuestro estudio. Así que les decía a ustedes que a los apóstoles se les hizo difícil comprender ese concepto. Sí lo comprendieron, pero se les hizo difícil. Ahora, realmente el contenido del libro de la sección del versículo 4 al versículo 8 es precisamente esa incomprensión. Entonces Jesús viene y les va a hacer una promesa importante, la cual les va a ayudar a ellos a entender la diferencia entre el reino terrenal que ellos pensaban que debía de ser y el reino espiritual. Esa promesa que Jesús le va a hacer es la que aparece en el versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. Si usted no recibe el Espíritu Santo, no se convierte en cristiano, difícilmente usted va a comprender los conceptos de la iglesia de Cristo. Cuando usted se bautiza en Cristo y quiere que sus pecados sean perdonados así como Jesús lo ordena, entonces recibirá el regalo del Espíritu Santo, el cual le ayudará a usted mismo, a su mente, a su espíritu personal, le ayudará a comprender la magnitud de lo que es ser miembro de la iglesia de Cristo, de lo que es ese reino espiritual. Mientras usted no sea cristiano, usted no va a tener comprensión. Lo siento mucho, pero el Espíritu Santo da ese entendimiento. Y las personas que no lo tienen, bueno, no van a comprender y van a pensar que cualquier iglesia, nada más porque sea famosa o rica, que ahí están en lo correcto. Y lo que buscan nada más es el entretenimiento, la alegría, la música. Eso no ofrece el Señor. El Señor ofrece perdón de pecados y ofrece una entrada a los cielos si nos mantenemos fieles hasta la muerte. Así que esa promesa era un ingrediente especial en la preparación de los apóstoles. Los apóstoles tenían que cambiar su mentalidad para poder aceptar el mandamiento, la orden que se les dio de ir a predicar el evangelio por todas partes del mundo y dejar el confort de Jerusalén, dejar el confort de su vida apacible allí en Jerusalén. Tenían que salir y tenían que buscar personas. Así que, importante, los apóstoles querían simplemente una institución política en la cual ellos, infortunadamente, como muchos humanos, querían ostentar puestos de honor.
E infortunadamente en esta época también, la idea no se ha alejado incluso de muchos cristianos que piensan que en la iglesia pueden ostentar posiciones de poder y en vez de actuar como grandes proclamadores del evangelio, a veces actúan como si fueran los caciques o los dueños de una pequeña congregación. Eso no es correcto. Ahora bien, miren, Jesús quería que ellos supieran que Dios tenía un mejor plan, más que un reino terrenal. Dios tenía un mejor plan, que era que conocieran la iglesia, conocieran el reino espiritual. Así que cuando ellos se les menciona, ellos piden, dice, oye, nos vas a dar una posesión, nos vas a dar algo importante. En el versículo 6, cuando dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es como diciendo, si tú restauras el reino, nosotros los 11 vamos a ser personajes importantes, vamos a ser funcionarios de tu reino. Pero Jesús les dice, no les toca a vosotros, versículo 7. O en pocas palabras, veo que no tienen el entendimiento suficiente. Y Jesús, con toda su amabilidad, con toda su tranquilidad y su amor, les dice en el verso 8, recibirán poder. Y cuando reciban poder, entonces van a entender y van a comprender lo que es este reino. ¿Y cuándo fue eso? Dice voy a observarles a ustedes, voy a llevarlos a un texto que tengo aquí en mi información, que se encuentra, déjenme verlos, se encuentra en... bueno, lo perdí, no tengo bastante habilidad para estar anotando, así que lo perdí, pero necesito que ustedes y yo comprendamos que Jesús les está diciendo que van a recibir poder para entender todas las cosas. Eso es importante porque si no tienen el poder ellos, va a ser difícil que ellos puedan proclamar el evangelio. El Padre había prometido anteriormente por medio de Jesús que el reino ya se había acercado. Voy a leerles a ustedes en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 17, y después de leerlo, vamos a analizar un poquito esta sección. Dice el capítulo 4, en el verso 17. Se los leo de esta manera. Dice el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En su Biblia usted puede encontrar esta sección, Mateo 4, verso 17. Jesús ya comenzó a predicar acerca de que el reino se ha acercado. Y cuando se les menciona eso, habla acerca de la promesa de establecer un reino que está a punto de cumplirse esa promesa. El Padre ya había prometido por medio de Juan el Bautista que las personas el Mesías iba a bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo. Cuando Juan está bautizando en el Jordán, los judíos se acercan y les dice, generación de víboras, ¿quién los invitó a huir de esta ira venidera? Y entonces se menciona y les dice, por ahí viene otro, dice, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Dice, Él los bautizará con fuego, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, pero ese que viene, que es mucho más poderoso que yo, dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en los evangelios, en Lucas particularmente, en el capítulo 3, en el verso 16, cuando todavía Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Déjenme llevarlos a Lucas capítulo 3 en el verso 16 y analizamos estas frases para que usted también la busque cuando tenga la oportunidad. Dice el verso 16, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo esto es importante porque ellos, la gente que se acercaba a Juan el Bautista, ya habían oído ellos recalcar el asunto del Espíritu Santo, el asunto de que el Espíritu les iba a ser enviado para que los guiara.
Entonces, están familiarizados, los apóstoles están familiarizados, han escuchado, pero todavía no creen. En capítulo 14 de Juan, en el verso 26, les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, verso 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. O sea, no hay duda que los apóstoles ya habían escuchado esa información, pero se les hace difícil aceptarlo, se les hace difícil la comprensión, como a usted también se le hace difícil aceptar que existe una iglesia de Cristo y que piensa que el grupo en el que usted se encuentra, la denominación en la cual usted se encuentra, piensa que usted está en lo correcto. Pero mi sugerencia es, siga mis videos paso a paso. Yo sé que hay otros videos que muchos grupos sectarios han puesto en YouTube, pero siga también los míos, no pierda usted nada y vaya analizando la información que le doy, tome usted su Biblia y vaya viendo la información. Juan capítulo 15, verso 26, 27, le repite el apóstol Juan, Jesucristo en palabras de Juan, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Recuerden, los apóstoles iban a dar testimonio de la vida de Cristo, de los milagros de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Y el Espíritu Santo les iba a ayudar a ellos. Es importante entonces que entendamos eso y no seamos incrédulos como fueron los apóstoles en su momento. Capítulo 16, versículos 12, 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis entender o sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús está preparando a los apóstoles para que se les quite esa idea de un reino terrenal y que acepten la idea que Cristo les ha implantado, un reino espiritual donde el Espíritu Santo va a estar interviniendo. Así que usted y yo, en el establecimiento de la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo va a estar trabajando mano a mano con los apóstoles en la expansión del Evangelio. Estamos hablando de el inicio de la iglesia y este capítulo de Hechos, capítulo 1, apenas estamos hablando acerca de ese reino prometido, de cómo Jesús tiene que corregir la información que tienen los apóstoles. Lucas capítulo 12, versículo 12, también nos repite la misma sección. Déjenme leerles aquí en Lucas verso 12, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y eso de lo que debáis decir es importante porque los apóstoles, igual que usted, igual que yo, tenemos a veces temor de hablar del cristianismo. Pero cuando una persona tiene la firme intención, tiene el deseo, tiene la sinceridad del corazón para hablar de Cristo y ya tiene el Espíritu Santo dentro de él, ¿sabe qué? El Espíritu Santo le va a ayudar a usted a saber qué decir. No se preocupe, usted pídale a Dios y usted no sabe ni qué hablar ni qué decir, pero usted va a tener las palabras suficientes para explicar. Presente mis videos a su invitado, preséntele el video número 1, el video número 2 y usted comienza entonces a enseñarle el plan de salvación. Cuando usted vaya para allá por los videos 23, 24, usted les va a decir, es más, usted ni les va a decir, yo ya lo dije, usted nada más va a corroborar que lo que está ahí escrito, usted le va a corroborar con la Biblia en la mano lo que se dice es verdad. Cómo se originaron las iglesias, cómo se originaron las sectas en siglos anteriores y cómo Satanás ha estado trabajando para desviar la atención de la humanidad y que no acepten que existe la iglesia de Cristo. Una gran mayoría ni siquiera ha oído de la iglesia de Cristo. Y estoy seguro que al menos de ustedes que me están viendo, los que no son cristianos, al menos un 50% de ustedes ni siquiera saben que existe la iglesia de Cristo que el Señor formó. Ahora, Jesús decía que la promesa de enviar el Espíritu iba a ser cumplida de no muchos días a partir de la época en que Jesús les está enseñando. Así que Jesús está anunciando
que pronto se iría y que entonces vendría el Espíritu Santo y que entonces el reino sería establecido. Ahora, dos cosas importantes. Se están dando dos promesas. Promesa número uno, se va a establecer el reino. Y promesa número dos, va a venir el Espíritu Santo. Esas dos promesas están entrelazadas, o sea, no se pueden separar una promesa de la otra. La venida del Espíritu Santo es, vamos a decir, que es lo mismo que el establecimiento de la iglesia, el establecimiento del reino. No podemos quitar el uno de la otra. El cumplimiento de esas promesas tienen que ser esenciales. Más bien, la promesa de la llegada del Espíritu Santo tiene que ser esencial para que se cumpla la promesa del establecimiento del reino o la iglesia. Ahora, los apóstoles tienen muchos comentarios, tienen muchas preguntas, y ellos van a evidenciar que sus mentes andan divagando, sobre todo en Hechos 1:6, cuando dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿en qué estaban divagando? Quiere decir que las enseñanzas de Jesús acerca del reino, ahora en ellos les va a revivir la esperanza de un reino terrenal, un reino político. Recuerden que Jesús les dijo eso cuando ya se les apareció en las últimas secciones del capítulo 24 de Lucas, es donde estamos mirando esas explicaciones que Jesús les da. Y ahora en el versículo 6 se pregunta y le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, verso 7, no les toca a vosotros. ¿Por qué le preguntan eso al Señor? ¿Por qué? La palabra restaurar son claves para entender el pensamiento de los apóstoles. Miren, una cosa es restaurada cuando está rota, está perdida o está acabada. El reino de Salomón, el reino de David, fueron de los magníficos reinos después de Saúl que Dios estableció aquí en la tierra, los reinos terrenales que el Señor estableció con los judíos. Posteriormente a la muerte de Salomón, su hijo Roboam comete errores, Jeroboam se va para el norte, Roboam se queda en el sur, y los hijos subsecuentes van a cometer unos errores, pero aún así Dios va a conservar la promesa de que de la línea genealógica de David, un día tiene que nacer el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Así que reyes buenos o reyes malos, cuando usted vea los libros de Isaías, los libros de Jeremías, usted va a mirar las acciones de varios reyes, y cuando vienen los asirios en la época de Isaías o los babilonios en la época de Jeremías y son llevados prisioneros, porque allá donde van a estar prisioneros tienen que modificar su pensamiento, quitarse la idea de un Dios terrenal, de un Dios político, un Dios que nada más quiere un reino terrenal. Cuando ellos regresan ya del exilio en los libros de Esdras, de Nehemías, ya vienen con un pensamiento diferente. Y aunque usted no me entienda mucho lo que le digo, ya vienen con la idea incluso van a comenzar a establecer sinagogas, porque no van a dominar totalmente el idioma hebreo, van a traer el idioma arameo y les va a ser difícil entender. Así que las sinagogas van a tener surgimiento en estas fechas posteriores. El templo no va a ser suficiente y van a recibir educación, pero ya van a creer en el Dios universal. No en el Dios que se les aparece en el templo y que aparece una gran luz llamada Shekinah, donde Dios se manifiesta. Ya no va a ser eso, ya va a ser una idea diferente. Y el plan de Dios siguió en aquella época, pasaron 300 años, vino el imperio medo-persa, después el imperio de los griegos, después el imperio de los romanos, vino en el intermedio del imperio de los griegos, aparecen los macabeos, y cuando Roma está en existencia, Tito apenas, Pompeyo en el año 60 a.C. apenas había conquistado Judea, mientras que el reino griego todavía en el sur está en existencia, y después en el año 33, más o menos en el año 30, cuando Jesús comienza su ministerio, va a haber una guerra entre los romanos contra la armada de los egipcios que eran gobernados por Cleopatra, y entonces en esa guerra van a perder los egipcios, aunque eran más poderosos, para que se cumpliera la profecía de que el reino de Cristo, la iglesia de Cristo, iba a nacer en los tiempos
del reino de los romanos, del imperio de los romanos. Pero eso es historia posterior que vamos a analizar. Así que los judíos todavía, los apóstoles todavía estaban pensando que Jesús les iba a restaurar la gloria que ellos habían tenido en la época de David y de Salomón, cuando en realidad no comprenden que se va a establecer el reino más imponente que nunca se ha establecido. Ninguno de los imperios futuros después del establecimiento de la iglesia, ninguno de los imperios, vamos a hablar del imperio británico en sus principios, el imperio español en sus principios, con sus grandes armadas, descubrimiento de América, ni los imperios alemanes con Hitler, el italiano con Mussolini o el español con Franco, ninguno de esos, incluso ahora el país poderoso de los Estados Unidos o los países el país ruso o el país chino son tan importantes y tan grandes como el gran reino que el Señor va a establecer y promete que va a establecer en el principio del cristianismo. Y ese gran reino es la iglesia de Cristo. Créalo usted o no lo crea, así es, y únicamente la información bíblica es la que lo puede usted convencer si usted lee la Biblia con los ojos de la mente, con los ojos espirituales. Miren, es importante esto que entendamos por qué le hacen tantas preguntas. Nota otra vez el verso 6. Prácticamente está diciendo, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a instalar el reino? Dime cuándo queremos ya zafarnos de la opresión de los romanos. Me imagino a Jesús mirando, moviendo su cabeza y diciendo, no hombre, qué bárbaros. Tanto tiempo he estado 3 años con ustedes, les he explicado la diferencia entre un reino terrenal y un reino espiritual y ustedes no me entienden, según la respuesta que hay en el versículo 7. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, las razones o los motivos. Dice, pero ya veo que solos no pueden, así que lo van a entender, verso 8, hasta que reciban poder. Y entonces sí, cuando ya reciban poder de lo alto, van a comprender y entonces sí van a ser mis testigos del establecimiento de la era cristiana por todas partes del imperio romano. Así que es importante esto porque Jesús no los reprende por su mal entendimiento. También usted, cuando observe a personas, si usted ya es cristiano y quiere enseñarles y no tienen el entendimiento suficiente, no los reprenda. La ignorancia se ha posesionado en la gente del mundo y sobre todo la gente que no cree. Es difícil de convencer. Han pasado por muchas crisis y realmente yo miro que la mayoría de la población está hastiada de cuestiones religiosas debido a lo que han observado en esas iglesias que existen por todas partes del mundo y que se han dedicado a explotar a los creyentes, a los fieles, con su diezmo y con sus limosnas. Y entonces cuando les hablamos de la iglesia de Cristo, simplemente dicen, es otra religión igual que la de los hermanos. Porque no nos enojemos si nos contestan así. Es la ignorancia lo que los hace hablar de esa manera. Miren, la cuestión es que Jesús no los regañó, no los reprendió por su mal entendimiento acerca de la naturaleza del reino, porque ellos no entendían pronto la cuestión de la naturaleza espiritual del reino. Lo van a entender más adelante, todavía cuando comencemos el capítulo 2, vamos a mirar más puntos, vamos a mirar cómo ellos van a entender. Así que se recalca. Realmente Cristo Jesús en la respuesta que da en el verso 8 no va a recalcar la cuestión de el cómo, sino el cuándo, sino el cómo. No les dice va a ser en tal fecha, sino que les dice va a ser de esta manera, cómo recibirán poder y me seréis testigos. Perdón. Pero hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esto es importante cuando diga que venga sobre vosotros. O sea, no va a venir dentro de vosotros. Y después les voy a dar a ustedes la diferencia entre lo que es que venga el poder sobre de una persona a que venga el Espíritu Santo dentro de una persona. Recuerden que Jesús dijo que el reino iba a venir con poder. Perdón, me regreso a Marcos capítulo 9, verso 1, donde analizamos esa sección acerca de que el Espíritu Santo va a venir con poder. Miren, en Marcos 9, verso 1, cuando Jesús está hablando con ellos, dice, también de cierto les dijo,
Les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, en esos momentos el reino de Dios va a llegar y se va a manifestar el poder de Dios sobre los apóstoles. Que no haya ese mal entendimiento de decir que ahorita una persona tiene el poder de Dios sobre de él. No, el Espíritu Santo ya no viene sobre la persona, el Espíritu Santo viene dentro de la persona. Y eso sucede cuando la persona obedece el Evangelio. Lea otra vez Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 al 16. Y miraremos ahí cómo está la promesa. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que lo crea el que lo cree y sea bautizado será salvado, el que no lo crea será condenado. Si usted también lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos ya hasta allá por el 36, 37, 38, 39 y 40, donde se menciona que recibieron el don del Espíritu Santo dentro de ellos y recibieron también el perdón de sus pecados los primeros cristianos que iniciaron la iglesia. Me estoy adelantando un poco al capítulo 2 de Hechos, pero eso lo miraremos después. Ahora bien, miren, Jesús les dijo que el poder vendría cuando el Espíritu Santo viniera. Así que entonces los apóstoles tienen que estar tranquilos esperando en Jerusalén a que suceda ese momento cuando venga también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo, va a venir el poder del Espíritu Santo y entonces sí, los apóstoles recibirán el poder y comenzará la época gloriosa en que el reino comienza a establecerse con personas que se van añadiendo a ese reino, que van adquiriendo su visa, su pasaporte para ingresar al reino de Cristo. ¿Le gustaría a usted ingresar al reino de Cristo? Siga mis videos, siga mis secuencias y le daré información constante acerca de cómo puede usted ingresar al reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Tenga bendiciones y nos despedimos, nos miramos en el video número 7. Que la pase bien.